Buenos días. Hola, buen día. ¿No te llegó te mandé un mail, yo creo, ¿eh? Después me voy a fijar. Buen día. A Camila le digo, ¿eh? Bueno, profe, está bien. Después no me llegó, no vi nada yo. Me fijé hasta en la casilla de correo no deseado, pero bueno, no importa, lo importante es que lo recibió. Después me fijo. Sí, lo tengo archivado. Lo que pasa es que voy a estar 2 días más muy ocupado. Después, si me hago un tiempo, les corrijo, ¿sí? No se preocupen. Bueno, profe. Bueno, ya son las 7. ¿Alguna pregunta sobre Heráclito? Salvo la perplejidad. No, debería ahondar un poco más para poder hacer preguntas primero. Bueno, igual yo pensaba volver hoy sobre Heráclito un poco más y empezar con el tema nuevo que será sofistas, Sócrates y Platón, ¿no? Sí. Bueno, quedaban algunas citas de Heráclito para avanzar con él, digamos, si se puede llamar eso. Vieron que es un pensamiento que no se cierra, que no podemos decir, bueno, es esto, es conclusivo, sino que se aparece más bien como un desafío, ¿no? Un desafío para cada uno. Es una pregunta permanente e incesante, honda y aguda. Todos esos como relámpagos que lanza, ¿no? Aparte de eso enigmático de Heráclito, lo que hace es promover en cada uno un ejercicio lícito de pensamiento. Uno, que yo lo nombré así de paso, pero no lo tomamos, es el del niño. La cita dice, el tiempo no es el tiempo, no es como el tiempo cósmico sería, ¿no? Eón es la palabra que usa en griego. El tiempo es un niño que juega. Y dice al juego a que juega, que sería algo así como, no sé si nosotros le llamábamos el dinenti, otros le llaman la payana, o quizás sea un juego como las damas. Bueno, es un niño que juega con piedritas, no importa a qué juega. Y lo decisivo está al final que dice, de un niño es el reino. Y como les decía también, en el Zaratustra de Nietzsche, el Zaratustra de Nietzsche es esa obra que él escribe iniciando el tercer periodo de su pensamiento, y que todos lo consideran como su obra cumbre, que es Así habló Zaratustra. Al principio del libro habla de las 3 transformaciones, que son el camello, el león y el niño. Creo que esto lo nombramos alguna vez. Que es una referencia autobiográfica, ¿no? El camello es aquel que acepta la tradición, cuyo desafío es ver cuánto es capaz de soportar. Una especie de juego con él mismo, a ver hasta cuándo está posibilitado de soportar el peso, en este caso, de la tradición. El león, es el revolverse contra esa tradición y la destrucción. Perdón, el león, estamos un poco dormidos. Y el niño es el que juega. Y hace referencia claramente a esta cita de Heráclito que dije al principio, donde se ha despojado de toda determinación, digamos, de toda interpelación, sea de donde fuere, y es capaz de aceptar y ser parte del juego de lo infinito, del juego de la vida, del juego del devenir, ¿no? Esta jovialidad griega traducida por Heráclito y
y absorbida esencialmente por Nietzsche. Lo que interesa en esa cita para mí es que el fondo del mundo no es moral, no hay una como inclinación, no, sería inspiración moral en el universo, sino que es como un niño que juega, supongámoslo, en la playa, construyendo un castillo de arena y luego destruyéndolo, pero no hay ninguna animosidad en esa destrucción ni en esa construcción, es simplemente eso, un juego. A eso Nietzsche lo va a llamar como la inocencia del deber. O sea, el juego como, saben que en el caso de Nietzsche, la idea de juego es, bueno, no creo que lo sepan, es una idea transmetafísica. O sea, ya no es que hay una suerte de orden que está inscrito en todas y cada una de las cosas, sino que el devenir juega consigo mismo, pero no es un jugador que observa el juego, sino que el juego es un juego en sí mismo, es un juego por jugar. No hay ninguna vocación de algo, sino que todo es como el azar, ¿no? Y por eso, digo, Nietzsche valoraba esa cita. Otra que tiene que ver con esto que decía antes, en Nietzsche, y que en Heráclito no existe, es una idea metafísica, o sea, diciendo, bueno, después de todo esto que estoy describiendo, les aporto una doctrina que sería aquella que habría de explicar esto que fue dicho a lo largo de esta obra. No hay cierre. Lo que ocurrió después de él, sobre todo desde Platón, es que de este modo de ser de la totalidad se abstrajo un aspecto y se lo propuso como dominante. Quiero decir con esto, la interpretación que hace Platón, que como vamos a ver, supone que la totalidad está condensada en un aspecto, que son las ideas. Otro tanto será el Dios judeocristiano, otro tanto será la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? O sea, cuando esta es una sugestión de Heidegger que de esta manera intenta descubrir cuál es la trama secreta de la metafísica, que es sustraer de la totalidad un aspecto y proponerlo como preeminente, ¿no? Eso no ocurre en Parménides, eso no ocurre en Heráclito. No hay una zona digamos, de la totalidad que tiene una suerte de privilegio que es ser preeminente por todas las otras. Y eso se ve en una cita que no sé si la dijimos el martes, que dice, sabio es decir, o suponer o conocer, que todo se gobierna a través de todo. O sea, no hay, claramente ahí lo que está ausente es decir, hay un aspecto de esta totalidad que gobierna a todas las otras. Esa tendencia de la metafísica, o sea, de toda la historia de la filosofía, de proponer un ente como preeminente. Me acuerdo una vez en una clase del doctor Walton en la facultad, dijo que parecería que lo que mueve a la metafísica es una suerte de ansiedad, de querer de alguna manera proponer algo en donde asentarse, una suerte de seguro, de garantía que nos permita la inteligibilidad del todo. Y resultó entonces que esa propuesta tuvo el destino de ser siempre opuesta a otra, superada por otra, que a su vez será superada. ¿Sí? Bueno, simplemente digo esto porque
se ve en Heráclito esto de que no hay una doctrina y por lo tanto tampoco hay una pedagogía. Saben que hay una famosa frase que dice, a toda gran filosofía le sigue una pedagogía. Bueno, no hay pedagogía en Heráclito, ¿no? De algún modo tampoco en Nietzsche, esto que dije del juego en Nietzsche, podríamos decir que es una idea post-metafísica, pero está tomada, o sea, después hay una idea que es más, para Nietzsche, más eminente, que es la idea de la voluntad de poder y del eterno retorno de lo mismo. Como hay 4 ideas que circundan el pensamiento de Nietzsche, que son estas 2 que dije, es el superhombre y la muerte de Dios. Esas 4 ideas son las que están como a la base de todo su pensamiento. Estoy hablando del pensamiento post-Zaratustra. Lo que me olvidé de decirles es que el león, este que se revuelve violentamente contra el peso de la tradición, es el Nietzsche que va desde el nacimiento de la tragedia, podemos ir desde las consideraciones intempestivas hasta el Zaratustra, que es un libro que se llama Aurora, otro que se llama La Galla Ciencia, y podemos también poner ahí las consideraciones inactuales o intempestivas, sí, dentro de ese periodo donde Nietzsche se revuelve o se vuelve contra Wagner, contra la tradición, etcétera, etcétera. Pero como ven, Profe, sí, ¿el anticristo es de después de Así habló Zaratustra? claro, digamos, después de Así habló Zaratustra, viene toda una serie de obras cortas que son como una oleada. Está la genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal, El anticristo, Ecce Homo, El caso Wagner, El ocaso de los ídolos, son todas obras así punzantes. Heidegger Sí. dice, como no lo quisieron escuchar, se tuvo que poner a gritar, ¿no? Sí, creo que el último creo que es el caso Wagner, creo, y después, el 4 de enero de 1889, en la plaza de Turín, había un cochero que estaba castigando a un caballo y él se abrazó al caballo llorando, y ahí fue el momento en que perdió la razón, progresivamente, ¿no? Definitiva y progresivamente. ¿A qué se refiere cuando dice que es postmetafísico el concepto de juego Y de que Nietzsche? justamente no tiene el carácter de todas las ideas metafísicas que señalan un aspecto de la totalidad, por ejemplo, las ideas platónicas, por ejemplo, el Dios cristiano, por ejemplo, la voluntad de poder. Fíjense, o el espíritu absoluto en Hegel. Uno puede fijarse cómo la tendencia de la metafísica fue decir, bueno, aquí está lo eminente que gobierna todo. El juego no es el caso, Claro. porque no es que está diciendo, bueno, esto funciona así. ¿Se dan cuenta? Pero como digo, Sí. esa idea del juego está sugerida por Nietzsche, pero en realidad lo que él propone como fundamento es la voluntad de poder, y el modo de la voluntad de poder es el eterno retorno de lo mismo. Son las dos preguntas, Perfecto. por el qué y por el cómo. El qué, voluntad de poder. ¿Cómo se manifiesta esa voluntad de poder? Como eterno retorno de lo mismo. O sea, después se los voy a mandar, una cita de Ecce Homo, donde Nietzsche dice, ¿tiene alguien a fines del siglo XIX idea de lo que los poetas de las épocas más fuertes llamaban inspiración? Si no lo saben, yo se los voy a decir, ¿no? Entonces empieza con, uno se siente medium de fuerzas poderosísimas, dice, jamás he tenido que elegir, no se busca, se encuentra, ¿no? Toda una serie de frases que parecen que provienen de un místico, ¿no? Con el sentido griego, de un endemoniado, en el sentido griego, ¿no? Como poseído por, dice, uno se siente
medium de fuerzas poderosísimas, ¿no? Ese es el momento donde él describe la emergencia de la idea del eterno retorno, que no es algo que él haya sido el resultado de una búsqueda sistemática de un principio, sino que es simplemente un rapto, está el lugar y la fecha, es agosto de 1881, en el lago de Silvaplana, en una zona de Suiza que se llama la Alta Engadina, creo que es de Suiza, junto a una roca que se llama la roca de F, con Z. ¿Sí? Ese es el lugar donde Nietzsche tiene ese rapto, podemos llamarlo, esa epifanía, esa conversión, póngale el nombre que les parece, y es a partir de ese momento donde comienza a gestarse el Zaratustra. Aunque en la última obra anterior al Zaratustra, que es la Gaia Ciencia, que significa la ciencia alegre, hay alguna referencia al Zaratustra. ¿Sí? Y también el loco que aparece en la plaza anunciando la muerte de Dios, ¿no? Profe, Sí. yo lo que noté es como muchísima diferencia, igual yo no tengo mucha experiencia en filosofía, ¿no? Lógicamente, porque estoy empezando, pero noté como mucha diferencia entre el Nietzsche de la Gaia Ciencia y de Así habló Zaratustra. Estaríamos hablando de dos etapas distintas, de lo que sería Y el por eso, león en la Gaia claro, Ciencia y lo que sería la parte del camello. ¿En qué parte de Nietzsche se el manifiesta? nacimiento de la tragedia, donde él acepta la tradición. Acepta a Wagner, Claro, acepta... pero como les digo, es digamos, una referencia autobiográfica de él, obviamente, autobiográfica. claro, sí, sí. Sería el Perfecto. nacimiento de la tragedia y después una serie de ensayos que se llaman, uno se llama Wagner en Bayreuth, otro sobre el destino de nuestras instituciones educativas, Schopenhauer como educador y otra más, son 4. Y no, esas son las consideraciones inactuales. Sí. Este, sí. Me está faltando un libro del periodo medio, que es Aurora, La Gaia Ciencia, y hay otro. Humano demasiado humano. Esos son Muy los 3 demasiado. libros de esa época Mm. intermedia, digamos. ¿Sí? La cuarta él no la juzgó porque estaba escribiendo la tercera en ese momento. ¿No? O sea, la cuarta ya es otra cosa. Es más chirriante. Ustedes ven que el Zaratustra es poesía. Es Sí. un inspirado, claramente. Las frases de ese libro son de alguien que, saben que el primer libro lo escribió en Increíble. 10 días. Parecía como materialmente no es posible eso, ¿no? Pero fue un rapto así, mayúsculo, por ejemplo. Fíjense si consiguen, hay 2 grandes biografías de Nietzsche, por lo menos en español. Una es la de Kurt Paul Jans, de Alianza Editorial, que está en 4 tomos. Y otra que es de Paidós, que se llama El Águila Angustiada, de Werner Ross. Esas son las 2 muy buenas. Y hay una que yo la tengo en internet, está digitalizada, que a mí me encantó también, es de Rudy Garza Franzi, que se llama Nietzsche, una biografía intelectual. Esa la voy a poner en el campus, si quieren. Esa es, ¿Cuál recomienda para empezar? en ¿Alguna principio en no se particular? consigue ninguna, me parece. Ah, buenísimo. La de Werner Ross, que para mí es maravillosa, una persona que fue a España no la consigue. Pero es de Paidós. Quizás por internet se pueda conseguir. Es un libro de unas 900 páginas, ¿no? Es un libro grande. Y el otro son 4 tomos. Solo el primer tomo es chiquitito, después los demás son importantes. Esas son de Alianza. Y el de Rudiger, a ver, lo tengo acá. Es este, no sé si lo ven.
Y este es de Tusquets. ¿Después puede escribirlo, profe, en el grupo? Sí, sí. Sí, Bueno, esa está digitalizada, esa última. bueno. Está Fransky, escribió la biografía de Heidegger, que se llama Un maestro de nuestro tiempo, después escribió una biografía de Goethe, escribió otra de Schopenhauer, que esa me gusta también, se llama Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Después tiene un escrito sobre el tiempo. Tuvo en la Argentina Safransky. Vive, además, eso es importante. Bueno, no sé si me queda alguna cita iba a decir de Nietzsche, ¿no? Fíjense cómo los tengo a los dos unidos en la cabeza. Y lo que les recomiendo también para una visión, no sé si una visión, pero una continuidad, es el poema que les mandé de Herder, que para mí está directamente inspirado en Heráclito. ¿Lo vieron el poema? Se llama como un día de fiesta. Algo dije yo en la clase pasada. Sí. ¿No? Sí. Bueno, creo que nada más. Si se me ocurre alguna otra cita significativa de Heráclito, pero ténganlo siempre presente porque, sobre todo, bueno, lo van a tener presente los que sigan la carrera. Y los demás, véanlo como algo que está ahí, realmente como un monumento que está ahí. Pero saben que por otra parte era una persona, un misántropo, ¿no? En griego es miso, quiere decir odiar, y anthropos no es hombre, es el ser humano, sin distinciones, ¿sí? Después hay otro que dice, aquello lo único sabio quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Todo eso está también en el libro de Colli, ¿no? Esto lo que significaría es que no, aquello lo único sabio es esta totalidad, no tiene nombre. Pero si le quisiéramos poner un nombre, tendría que ser el nombre de lo eminente, pero teniendo en cuenta, como siempre digo, que eso eminente no está ubicado en ningún aspecto particular de la totalidad, sino que, como dije antes, sabio es decir que todo se gobierna a través de todo, ¿no? Esto simplemente lo podemos llevar al cuerpo, a nuestro cuerpo o a cualquier cuerpo vivo, donde no hay un aspecto de decir, bueno, aquí está lo que gobierna, ¿no? Dicho en términos un poco más gruesos, es el hígado sabe lo que hace el páncreas, pero no es que hay un saber explícito donde todo está, ¿no? Es algo que está en la totalidad, el leve abrazo, como dice Helderlin, ¿no? Después, de nunca bajamos dos veces al mismo río, que tiene que ver digamos, con el tiempo, ¿no? Como no solamente las aguas del río son diferentes, sino que nosotros somos diferentes. También somos un río que es el tiempo, como dice Borges en uno de los poemas, que también se los voy a poner en la página, ¿no? Bueno, no se me ocurre ningún otro relevante. Bien, empecemos entonces con sería nuestro tercer tema. Respecto del trabajo, son muy pocos los que lo han entregado, pero voy a recibir más. Si no lo pueden hacer, tampoco quiere decir que se terminó la materia. Los que no tengan la posibilidad de terminarlo, se puede posponer. Lo que quiero decir es que si se pospone, se atrasa el siguiente, y saben cómo es esto. Cuando llegue el momento en que yo ya no pueda, tenga que dar la nota de regularidad,
Si ustedes no me lo entregan, ¿me explico? No van a poder dar examen. O sea, si el día del examen ustedes entregaron los 4 o 5 trabajos prácticos, aunque no hayan cumplido con las fechas, no hay ningún problema. Pero lo que ocurre es que uno lo pospone y se acumulan y después terminan peor, digamos, ¿no? Pero digo, no son fechas estrictas, rígidas, institucionales, y no es el vencimiento de un impuesto. Pueden posponerlo, ¿sí? Bueno, lamentablemente vamos a cambiar el tono porque esto de Heráclito, que para mí es muy estimulante, por decirlo de alguna manera. También les voy a mandar un escrito mío sobre Heráclito que hice el año pasado, para un congreso. El tema que nos sobreviene ahora sería lo siguiente. En apariencia, Parménides y Heráclito conforman una tensión irreductible. Uno habla, Heráclito, de que todo está en un perpetuo cambio, y el otro habla de que no es admisible cambio alguno, como dos posiciones antitéticas. Pero nosotros ya hemos dicho que hay algo de Parménides en Heráclito en la medida en que la legalidad que rige a la totalidad es una, no varias. Que ese fuego eternamente viviente, si bien está cambiando, es siempre fuego. Y eso de algún modo está convalidando, aunque no hay ninguna noticia de que se hayan conocido, ni hayan conocido uno la obra del otro, pero de algún modo hay una suerte de exigencia del pensamiento, de la inteligibilidad que para poder pensar o concebir, inteligir esa totalidad, tiene que haber una unidad, si no es imposible. No hay, no hay posibilidad de pensar si no hay una unidad que subyace a lo que cambia. Y empiezo con esto porque el que intenta hacer una síntesis de ambos es Platón. Es en Platón donde veremos que encuentra una conciliación entre el movimiento y la identidad, o sea, entre lo múltiple y lo uno. Por supuesto, lo uno estará, que sería del lado de Parménides, el orden de las ideas, y lo múltiple del lado de lo dicho por Heráclito. Aunque quizás no sea conveniente personificarlo y decir un intento primero del pensamiento occidental de unificar lo múltiple con lo uno. Eso es, las ideas por un lado y el cambio incesante por el otro. Empiezo por el final, porque ahí estaría la continuidad en el pensamiento como bajo la forma de una síntesis entre Heráclito y Parménides. Pero, pedagógicamente, el inicio de este tramo de nuestro trabajo, hay que regresar a Atenas, o ingresar a Atenas, y describir lo que estaba sucediendo en el siglo V. Si recuerdan, el siglo V es el siglo de Pericles, es en el principio las dos guerras médicas. En realidad la primera casi se circunscribe a una batalla, que es la batalla de Maratón, y la segunda, recordarán, Salamina, Platea, Micala, que fue una invasión que destruyó Atenas. La época del surgimiento y auge de la sofística es justamente la segunda mitad del siglo V. Hay que agregar como un ingrediente corrosivo terrible la guerra del Peloponeso, una guerra que duró muchísimo tiempo entre Atenas y Esparta, donde, saben, Esparta termina siendo victoriosa. Eso es el 404 a.C. Pero hay épocas de la historia donde parece que se condensa todo, ¿no? Y esa es una.
esa segunda mitad del siglo V. Pero podríamos otorgarle la siguiente posibilidad de comprensión, que es, luego de la victoria contra los persas, Atenas surge como la ciudad o el estado más importante en el mundo griego. Y esa importancia no es solamente económica, sino política y militar. Y esto de política y militar viene del lado de haber organizado Atenas la llamada Liga de Delos. La Liga de Delos era una asociación, primero defensiva, contra una posible nueva invasión persa, que se llama así de Delos, porque es en esa isla, que es la isla de Apolo, donde se depositaba el dinero, las naves o los bienes que todas las ciudades o todos los estados se habían comprometido para fortalecerlo, ¿no? Esto que parece trivial no lo es, porque alguna vez la isla de Naxos, que se negó a hacer la contribución porque consideraba que la amenaza persa había desaparecido, fue brutalmente reprimida por los atenienses. O sea, de ahí este llamado imperio ateniense, que llamarlo imperio me parece una palabra excesiva porque no duró ni 20 años. Y aparte era un grupo de estados pequeños dentro de la zona de influencia de Grecia, no era el imperio romano, ni el persa, ni nada por el estilo. Bueno, es entonces Atenas como el centro económico, militar y espiritual de Grecia durante esa época. Y esto no solamente atrajo a individuos que, como los que viajan al norte para hacerse una vida, ¿no? También pasó en aquel momento. Muchísimas personas de otras ciudades se mudaron a Atenas, ¿sí? E hicieron negocio. Las aceitunas, el aceite de oliva, el vino, las fábricas, la cerámica, la construcción. Es la época en que se construye todo lo que vemos en la Acrópolis. Es como hay un estallido de Atenas. Y podemos ver quizás uno de los caminos para comprender el fenómeno sofístico es a través de lo que pasó con todos estos emigrantes, que si bien eran hombres libres, no tenían la ciudadanía. Pero el agravante de todo esto, en cuanto a tensión política, digamos, es que eran convocados para la guerra, pero no podían participar de la asamblea. A esto hay que agregarle la reforma de Clístenes, que es el último en realidad el último reformador es Pericles, pero se asienta sobre las reformas de Clístenes, que les recuerdo, lo que hizo fue dividir el Ática, que es la zona de Atenas, en el puerto, la ciudad y el campo. Pero lo interesante de esta división es que el criterio que se usó para dividir los demos fue un criterio geométrico. Esto es, la intención de Clístenes era neutralizar el peso de las familias relevantes, o sea, el clientelismo. O sea, si a mí me parten por la mitad la capital, digamos, de norte a sur, y digamos que en el norte están las familias de las cuales los del sur son, de algún modo, clientes, se llamaba así, el clientelazgo, termino neutralizando el poder de esas familias. ¿Por qué? Porque empiezan a depender de otro demos. Entendamos los demos como las localidades en las que se dividía Atenas. Y recordarán también que la manera de participar en la ciudad era por sorteo. Esto es, ser legislador era una carga pública. No me elegían a mí para ir a la asamblea, sino que debía ir en tanto era ciudadano. Ocurrió entonces que estos extranjeros, muchos ricos, convocados para la guerra pero sin derechos políticos, digamos, lo que ocurre es que se establece una tensión que termina en una conciliación
que se llamó la Reforma Hoplita. El hoplita es el guerrero griego de infantería pesadamente armado, ¿no? ¿En qué consistió esa reforma? En que todos aquellos que se financiasen el equipamiento militar, a la vez adquirían sus derechos políticos. Esto es participar de la cosa pública. Y recuerden que la palabra política viene de... ¿Puede repetir el nombre de la reforma, profe? La reforma hoplita, hoplita con H. Ah, bueno, gracias. Y los hoplitas son los soldados. En general, en el mundo griego, que es en la tierra griega, llamémosle así, la caballería, los carros, que eran otros instrumentos para la guerra, no funciona porque es una tierra muy, muy quebrada. Entonces la fuerza principal eran siempre la infantería, ¿no? Los que van de a pie. Aunque en la Ilíada hay carros y todo eso, pero no fue relevante en otras épocas. ¿Sí? Sí con Alejandro, pero Alejandro piensa que más toca casi todas sus campañas fueron fuera de Grecia. El asunto entonces es que aparecen en el mundo político de Atenas individuos que no tienen en general la educación o la formación de los atenienses. Van a la asamblea y esa asimetría entre los atenienses y los no atenienses, llamémosle, recuerden que los griegos llaman bárbaros a los que no hablan griego. Quizás no sería el caso de estos individuos, pero sí es el abismo que existía entre la educación. Recuerden que la educación de un ateniense es la música, la poesía, la matemática, ¿no? Esa es la educación. Cuando digo la poesía es saber de memoria prácticamente los 17.000 versos de la Ilíada o los 12.000 de la Odisea, ¿no? O sea, hay un ejercicio muy intenso en lo que tiene que ver con la palabra, que es la educación normal de un ateniense. Entonces el campo de batalla de la asamblea, de la eclesía, de ahí viene la palabra iglesia, era hostil para estos individuos. Entonces, como era gente, como ustedes imaginarán, pragmática, lo que hacen es contratar a profesores que le enseñan una técnica que es la técnica de ensamblar de un modo adecuado con palabras, ¿sí? el discurso. Es hacer discursos pertinentes, discursos, recuerden ustedes, persuasivos. Peito era la palabra griega para persuasión. Y todo esto, bueno, se nos está acabando el tiempo, todo esto, recuerden ustedes también que lo teníamos en la Ilíada, las asambleas deliberativas en la Ilíada, donde eran reuniones de los jefes, o sea, de los nobles, y ahí se daba el caso de que ninguno tenía preeminencia sobre el otro. Y ahí tenemos el germen de la razón, diría Foucault, no, se llama Bernard, porque mi palabra vale, no por quién la dice, sino por lo que dice. Bueno, volvemos en unos minutos que lo hacemos.